Capítulo 70. Me asignaron. Riet fue inmovilizada nuevamente y Kang So-young recibió una citación. Si bien Riet había sido la principal causa del caos, esta era la diferencia entre extranjeros y locales. El gobierno siempre fue indulgente con sus cazadores de clase alta. Te visitaré. Kang So-young gritó mientras agitaba su documento de citación en el aire. Luego miró con tristeza su bicicleta pisoteada y siguió caminando diciendo que tendría que tomar un taxi. Song Ta-won me miró después de poner la serpiente joya en una jaula de transporte. Primero, gracias por su cooperación. Pido disculpas y me aseguraré de que esto no vuelva a suceder. Song Ta-won se disculpó por el cazador de la oficina de administración que me llamó aquí. No, quiero ayudar si puedo. Además, la pelea de Riet y Noah es legal, ¿verdad? Ya que no son cazadores coreanos y la pelea se llevarán a cabo en un calabozo. Sí, no hay problema con eso. Lo entiendes bien. Las naciones no daban la bienvenida a las peleas privadas entre cazadores de clase alta y estaban prohibidas porque las peleas podían dañar a los cazadores que eran activos valiosos. Por supuesto, el hecho de que sea ilegal no significa que la gente se apegue a las reglas. Le agradecería que me notificara la hora y el lugar de la emergencia. Por supuesto, sigue agitada la Asociación de Cazadores. Dado que solo pasaron 4 días después del incidente, les tomaría mucho tiempo estabilizarse después de que los altos funcionarios fueran reemplazados nuevamente. Vi algunas caras conocidas. Song Ta-won vaciló antes de hablar. Como eran ex miembros de la asociación, Song Ta-won habría trabajado con ellos y probablemente recibió una mejor cooperación. La familiaridad es algo bueno, ¿no? Song Ta-won asintió en silencio y miró detrás de mí a Yu-hyun y sentí que sus miradas se encontraban debido a mi sentido vinculado. ¿Estarás bien? Sí. Será peligroso. ¿Qué tal si vas ahora ya que estás ocupado, jefe Song? Yu-hyun habló mientras se acercaba a mí. Yo cuidaré de mi hermano. Sentí la mano de Yu-hyun en mi hombro y su agarre fue un poco doloroso. Estaba enojado, a pesar de que yo no hice ningún movimiento arriesgado. Estoy bien, jefe Song. Se puede ir. Mi hermano no me mataría solo porque estuviera enojado. Song Ta-won frunció el ceño, pero se volvió porque estaba realmente ocupado. Todos los cazadores de la mazmorra salieron y los heridos fueron tratados y Song Ta-won se fue con ellos. Todos desaparecieron en oleadas y ahora todo estaba tranquilo. Sobre mi hermana. No quiero molestarte. No había estado sumido en sus pensamientos y ahora nos miraba a Yu-hyun y a mí. Creo que lo correcto es ocuparme de esto por mi cuenta. Por supuesto, nunca podré vencer a mi hermana, pero tener tu ayuda no es mi fuerza. Si gano con tu fuerza y no con la mía, no seré diferente incluso si la derroto. Sigo siendo la persona que era en el pasado. Aunque agradezco tu ayuda. La voz de Noah vaciló mientras me miraba. Dado que era asunto suyo, debería tener más confianza. No te voy a obligar a hacer nada si no te apetece. No tienes que pelear. En realidad, lamento haberme peleado con Riet tan precipitadamente. No quise decir eso. Sin embargo, creo que mi ayuda es parte de tu fuerza, ya que la razón por la que quiero ayudarte es mi propia voluntad para hacerlo. No necesitaba interferir con Noah y Riet, y podría ser más ventajoso para mí dejar a Noah como está ahora. Si Noah continuaba dependiendo de mí, asustado de su hermana, podría manipularlo más fácilmente. Noah estaba acurrucado en una jaula porque tenía miedo del halcón afuera y podría volar cuando encontrara el coraje para luchar contra el pájaro. Sin embargo, no obstante, quería ayudar a Noah. Me hubiera mantenido impasible si hubiera sido cualquier otra persona. ¿Por qué iba a pelear con Riet? Ella da miedo. Sin embargo, lo hice porque eras tú. Me hiciste querer hacer algo, y esa es tu fuerza. Lo es. Por supuesto, fuiste tú quien me ayudó y mostró buena voluntad, y lo hiciste por tu propia voluntad. Mi ayuda es el resultado de lo que hiciste, así que es tuya. Señor Yoo-jin. Tienes que decidir si aceptas mi ayuda o no, y yo seguiré lo que sea que elijas. Creo que Noah necesitaba experimentar una victoria contra Riet al menos una vez.
Sin embargo, si él rechazara mi ayuda sería un crecimiento, ya que querer pararse por sí solo frente a su miedo más profundo significaba que Noah tenía menos miedo de Riet que antes. Entonces dejaría que Noah decida. Quiero intentarlo. Noah sonrió tímidamente pero alegremente. Sin embargo, no quiero que te canses. Estoy bien con perder, sin embargo, ganar es mejor. Sí. Me sentí orgulloso de que Noah asintiera con la cabeza sin dudarlo. Entonces, sería mejor ayudar lo menos que pudiera. El problema era que Noah tenía muy pocas habilidades de ataque, y dado que los hermanos conocerían bien las habilidades de los demás, tendría que pensarlo más después de escuchar sobre el estilo de batalla de Riet de Noah. Entonces, por favor, regrese primero. Tengo que visitar otro lugar y, dado que Riet ha sido inmovilizada de nuevo, no podrá ir a las instalaciones de cría. Estará bien, señor Yoo-jin. Noah miró detrás de mí con ojos preocupados y no pude ver el rostro de Yu-hyun ya que había cancelado la habilidad del maestro que le había puesto a Noah para aliviar la carga. Song Taewon y Noah parecían pensar que había un problema. Sí, estoy bien. Pero... Iba a decir que lo resolveríamos como familia, pero me detuve cuando recordé la situación de Noah. Sonreí de nuevo y Noah cambió lentamente a su forma de dragón. Sin embargo, la preocupación del cazador An Yu-hyun por ti es real. Entonces, ¿realmente está bien entonces? Por supuesto, mi hermano es confiable. Noah dio 2 vueltas sobre nuestras cabezas y se fue volando. ¿Por qué estás tan tenso cuando no hubo muchos problemas? Las cosas habían transcurrido comparativamente sin incidentes ya que solo impedimos que Riet y Kang So-young salieran a dar un paseo. Un brazo me hizo girar hacia atrás y el rostro de mi hermano se veía confuso como una imagen empapada en agua. ¿Cómo puedes decir eso? Dijiste que tus niveles de resistencia al miedo son bajos. Yu-hyun habló como si realmente no pudiera entender y tuve que estar de acuerdo en que la gente normal consideraría hoy un día caótico. Todavía tengo una clase C que sería suficiente para el miedo diario. Probablemente podría saludar a un tigre que me abrió la boca ya que un monstruo de clase C era más fuerte. Por supuesto, el miedo no se puede clasificar en niveles ya que la gente temía cosas diferentes. Puede haber personas que no teman a los tigres sin una habilidad de resistencia al miedo, pero necesitarían una clase C para pasar tranquilamente junto a una araña. Además, hoy estaba acostumbrado a escenas como esta, ya que el mundo también era hostil a los cazadores de clase baja. Si no estaba lesionado, eso significaba que las cosas habían ido bien. Estoy muy... Deja de decir que estás bien. No puedes ver bien pero saliste de todos modos a pesar de ser un problema que podría haberse resuelto sin ti. Riet habría tendido una emboscada al centro de detención en el que se encuentra el exdirector. Incluso si eso sucediera, no necesitas ser responsable de eso ni de otros. ¿Por qué no puedes ignorar estas cosas? Porque no había podido hacer nada. Había soltado bastantes cosas, muchas de ellas. Podía ver mi rostro claramente incluso cuando cerraba los ojos y cancelé la habilidad del maestro porque la vista me dio escalofríos. También hiciste más de lo que pudiste. Le hablé mientras trataba de calmarme. Solo tienes 20. Tenía 25 años y estaba loco. Yu-hyun había sido el que había comenzado una racha de abnegación y ahora estaba preguntando por la responsabilidad. Él había dado su vida, pasó por encima de su cabeza y asumió todas las cargas que pudo. Jung. No, intentaré no ponerte ansioso. Yu-hyun no lo sabía ahora, ya que no lo hizo y no lo haría. No dejaría que sucediera. No quiero eso. Yu-hyun. Estás tratando de hacer todo por ti mismo sin importar lo que diga. ¿Qué dijiste hace un momento? Dices que intentarás no ponerme ansioso. Estás decidiendo cosas por ti mismo de nuevo. Sin embargo, lo habías hecho y tu escala también había sido mayor. No hablé ya que no había sido el Yu-hyun frente a mí quien lo había hecho, ya que acababa de empezar. Cerró la boca y pude adivinar su expresión. Vas al gremio Seseong, ¿verdad? Sí, la señorita Kang So-young también me pidió ese favor. Vamos. Yu-hyun dio un paso adelante antes de volver a mí. Ten cuidado. El suelo está hecho un desastre.
Si bien su voz todavía estaba enojada, su mano fue gentil cuando agarró mi brazo. Asterisco asterisco asterisco. Dado que Seseong no había terminado la conquista de la mazmorra de clase S, se dijo que Sung Yunyae no estaba disponible para el público. Está bien que alguien que debería estar en un calabozo salga al jardín de la azotea. Escuché que los reporteros volaban hoy en día. Mis habilidades de tiro son adecuadas. Sung Yunyae habló mientras disfrutaba de una relajante hora del té en medio de un paisaje que parecía una imagen de un bosque verde de verano. No te preocupes, ya que no los dejaré escapar. Eres dulce al pensar en eso. Dulce, confiesas que has disparado en la ciudad. Debería llamar a la policía. Tus ojos siguen igual. Sung Yunyae se había acercado a mí para mirarme a los ojos. Me sorprendió aún más cuando me agarró y me levantó. Perdiste peso. Las habilidades de gestión de Yuhyun deben haber sido bajas. No lo veo como quedarse en casa. En lugar de descansar, está criando monstruos casi todo el día. Mi hermano y Sung Yunyae me trataron como si hubieran traído una mascota a un hospital de animales. Lo sé porque había trabajado a tiempo parcial en uno. Un médico me miraba, conversaba con el dueño, pesaba al paciente y lo levantaba sobre la mesa para alimentarlo con medicamentos o inyectarlo. Sung Yunyae me sentó en la mesa y el té olía bien. No tomaría medicamentos y rechazaría una inyección, pero no mordería como un perro. Así que, cuídalo por un tiempo. Mi hermano dijo tonterías y Sung Yunyae también pareció sorprendido. Necesitaba lentes. ¿Qué quieres decir con tener que cuidarme? Soy una mascota, tengo que cuidar a Noah. Es solo por un corto tiempo. Todo el mundo ha notado el hecho de que tiene problemas de salud. Como no descansas en casa ni me escuchas, quédate aquí ya que ahora voy a actuar como Kim Min-yui. Te enviaré a Chirpie. Oye, vas a enterrar al cazador Kim Min-yui para siempre. Su imagen ya había mejorado demasiado. Mi hermano me ignoró y me ofreció un contrato. Creo que esto es para el boleto de la subasta que le entregué en marzo. No puedo recibir una compensación por cuidar mi artículo. Él es mío. Le había dicho que me entregaría a él si fuera un objeto, pero Yuhyun estaba demasiado confiado. Todavía tenía derechos como ser humano, ¿sabes? Los dos no escucharon una palabra de lo que dije y establecieron un contrato específico, y mi hermano fue después de decir que esperara. ¿Qué está pasando? ¿Quieres algunos dulces? No. Por favor retroceda antes de que muerda. Asterisco asterisco asterisco. Kim Min-yui, la cazadora de clase barrio del gremio Haion, fue considerada como una oponente fácil por muchos. Si bien tenía una habilidad de apoyo lo suficientemente útil como para que un gran gremio lo explorara, un soporte era un soporte, y los cazadores de clase media alta tendían a menospreciar las mejoras de habilidades. Muchos expresaron que para que los cazadores sean verdaderos cazadores, las conquistas de mazmorras y las clases deben ser apropiadas solo por estadísticas. Muchos otros colocaron a los atacantes en la parte superior y vieron el resto como apéndices. Si bien los cazadores con estadísticas evidentemente bajas y habilidades útiles de clase alta en realidad fueron tratados bien, eso fue solo porque no eran una amenaza para otros cazadores. Otros cazadores serían amables con ellos porque podrían ser fácilmente dominados sin importar cuán útiles fueran sus habilidades. Por otro lado, los cazadores se sintieron ofendidos por aquellos con estadísticas moderadas y habilidades de clase alta. Como Kim Min-yui era uno de los grupos de baja estadística, los cazadores de Haion lo ignoraban, que en su mayoría eran atacantes de clase alta, aunque el propio Kim Min-yui estaba satisfecho con su posición, diciendo que era un trabajo seguro y cómodo. Sus estadísticas son realmente superiores a la clase A. Escuché que fue contra un cazador de clase S. Kim Min-yui entró en el vestíbulo del gremio Haion en medio de los rumores que se extendían rápidamente. Mientras que el empleado de seguridad levantó la mano a modo de saludo como de costumbre, Kim Min-yui ni siquiera lo miró. El empleado bajó la mano con torpeza porque su expresión fría lo hacía parecer una persona completamente diferente, y otros miraron la espalda de Kim Min-yui mientras se dirigía directamente al ascensor. Su aura es como la del líder del gremio.
Realmente ha estado ocultando sus estadísticas. Nunca lo he visto pelear ya que es un soporte. Murmuró el cazador de clase A en la sala de seguridad. Mientras él había ido a la conquista de una mazmorra con Kim Min-yui, los soportes recibieron principalmente protección desde el frente, y no tuvo la oportunidad de verificar las estadísticas de Kim Min-yui directamente. An Yu-hyun, haciéndose pasar por Kim Min-yui, caminó directamente hacia Suxi Mayong mientras era el centro de atención. «Has dejado al señor An Yo-jin en Seseong». Suxi Mayong habló con sorpresa después de despedir a los demás. «Es más conveniente para mi hermano». An Yu-hyun apenas logró hablar con indiferencia. Para ser más específico, Sung Yunia era alguien por quien An Yo-jin no necesitaba sentirse agobiado ya que no tenía que cuidarlo y no lamentaría mucho ponerlo en peligro. Definitivamente no era un niño joven que An Yo-jin quisiera abrazar y proteger incluso si eso significaba cortar su carne. Ya se han extendido rumores sobre el cazador Kim Min-yui. An Yu-hyun apartó a la fuerza los pensamientos sobre su hermano mayor y cambió de tema. Por favor, que se sepa en secreto que Kim Min-yui quiere ser tratado de la manera en que alguien con sus habilidades merece serlo, para que alguien muerda el anzuelo. Será de las personas que han apuntado al señor An Yo-jin. Si bien el gremio Donyu había contratado al conductor del camión, el perpetrador que se lo había encargado al gremio aún no había sido revelado. Si bien se sospechaba de la asociación de cazadores, ellos no habían sido los culpables. Dado que el señor An Yo-jin está bajo la protección del cazador Kim Min-yui, se acercarán a él si deciden que Kim Min-yui quiere salir de Haeyeon. Es una buena oportunidad ya que nuestro líder del gremio está oficialmente ausente. Suxi Mayong asintió levemente y siguió hablando. Dado que Kim Min-yui había sido menospreciado por otros atacantes debido a su papel de apoyo, tenemos que jugar en ese ángulo al mismo tiempo que enfatizamos la negligencia que sufren los soportes. Si bien el líder del gremio Seseong puede escuchar, por favor tenga cuidado de no dejar que Jung sepa de esto. Intentará involucrarse de cualquier manera posible. An Yu-hyun ya podía ver a Yo-jin decir que las cosas irían mucho más fácilmente si él también jugara con el cebo. Si bien las cosas irán mejor si el señor An Yo-jin ayuda. Necesita descansar un poco. Suxi Mayong cambió sus palabras a pesar de estar arrepentido. Si bien An Yo-jin les haría las cosas más convenientes, el líder del gremio nunca lo aceptaría después de dejarlo con Seseong. Terminaron las discusiones y An Yu-hyun fue a la casa de Yo-jin. Escuchó ruidos de televisión en una casa vacía y recordó a su hermano diciendo que tenía un monstruo que encendía la televisión para verla por sí solo. Chirp. Un pajarito blanco sentado en medio del sofá hizo sonidos cuando vio a An Yu-hyun y el bebé dragón dormitando colgando de enredaderas artificiales del techo agitó sus alas. An Yu-hyun agarró suavemente a Cometa. Mientras el bebé dragón se retorcía y mordía la mano que lo agarraba, el dragón solo pudo hacer algunas marcas de dientes. Yu-hyun también agarró a Chirpie y miró alrededor de la sala. Necesitaba dejar al bebé dragón en la instalación de cría o llevarlo a Seseong. Había algo más de lo que ocuparse. Seseong se encargaría de la mayoría de las cosas. Si bien esa había sido la razón por la que Yu-hyun les había preguntado, ese hecho era lo que le molestaba aún más. An Yu-hyun se sentó en el sofá y Cometa se calmó como si captara el estado de ánimo de Yu-hyun. Por otro lado, el pajarito todavía se asomaba sentado en la palma de Yu-hyun. Yu-hyun pensó en la habilidad de criar monstruos y el título de criador. Sabía sobre el título de criador, y la información relevante era fácil de obtener, ya que el título era relativamente común para los criadores por encima de la clase C despierta. Fue un título que dio pequeños impulsos al crecimiento durante un corto período de tiempo. Si bien las estadísticas de crecimiento y el tiempo aplicado aumentaron por clase, el mejor efecto conocido en la actualidad no fue tan valioso. Sin embargo, An Yo-jin puede ser una historia diferente. An Yu-hyun sabía que era diferente a otras personas y esta diferencia se hizo más explícita cuando conoció a Sung Yunie después de despertar. Parecían seres humanos pero tenían una capacidad completamente diferente.
An Yu-hyun pensó que An Yo-jin adquirió ese tipo de habilidad de crianza debido a su crianza, ya que ya había criado algo inhumano en lugar de lo que un criador ordinario criaría. Sin embargo, trata de abrazar a muchos humanos. Yo-jin trató de cuidar de Yerim, Noah y de él mismo. Incluso si podía ver por qué Yo-jin quería cuidar de Yerim, era demasiado afectuoso con Noah. Si bien Yu-hyun sabía que la habilidad era para los monstruos, tal vez también fuera para los humanos. O quizás Noah fue reconocido como un monstruo porque era un dragón. Sin importar la razón, Yu-hyun quería quitarlos a todos de la vista de Yo-jin. An Yu-hyun miró fríamente a los dos monstruos que sostenía en sus manos y se puso de pie. Si bien quería eliminarlos a todos, para Yo-jin eran su única familia, era por eso que aún no podía hacerlo. Asterisco asterisco asterisco. Alguien vino a recetarme anteojos y lentillas, y aunque me molestaba la idea de ponerme algo en los ojos, decidí probarme las lentillas ya que las gafas se podían romper de nuevo. Entiendo que tú y Yu-hyun tienen una especie de acuerdo. Hablé con irritación mientras levantaba una lente en la punta de mi dedo. Yu-hyun había dicho que Seseong era un lugar al que podía ir antes y los dos habían tratado de tomar MKC. Yu-hyun podía confiar en él hasta cierto punto, ya que habrían formado una relación durante los últimos 3 años, pero odié la idea de todos modos. Estaba enojado porque yo había pasado por todo eso cuando fui solo a tu casa recientemente. ¿Por qué me dejó aquí de repente? Se fue después de dejar a Chirpie con un miembro del gremio Seseong. Observé a Chirpie moverse alrededor de la mesa y volví mi mirada hacia Sung Yunyae, cuyo rostro no podía ver bien porque todavía no estaba usando mis lentes. La confianza es lo más importante en las transacciones. Sung Yunyae habló mientras sostenía un espejo frente a mí. Me dijeron que las lentillas podían introducirse ligeramente, pero mis ojos se cerraron instintivamente y me estremecí incluso cuando usé la otra mano para mantener el ojo abierto. Dado que Yu-hyun y yo nos hemos tratado durante mucho tiempo, al menos confiamos en que el otro mantendrá lo que está escrito en un contrato. Mis intestinos se revolvieron cuando Sung Yunyae dijo la palabra confianza. Yu-hyun no había confiado en mí hasta ese punto y en cambio se preocupó, probablemente debido a mis bajas estadísticas. Además, había ayudado a Yu-hyun de varias formas. Le habías ayudado. Él estaba en la edad en que ser independiente causaría problemas y pensé que sería más interesante si lo ayudaba a crecer más rápido. Sung Yunyae mencionó que le había quitado algunas malas hierbas a Yu-hyun. Por supuesto, Yu-hyun estaba molesto y trató de pagar cada vez que se dio cuenta, y lo logró. Él es lindo. Estás diciendo que todavía quedan algunas cosas de las que Yu-hyun no se dio cuenta. Pagaré la deuda por él. Dado que Sung Yunyae se aprovecharía de tales favores, no debería dejarlos ignorados. A Yu-hyun no le gustaría. Él habría sido menor de edad en ese momento, y yo era su tutor. Por lo tanto, es correcto que le devuelva el dinero. No pienses en traerle el pasado a Yu-hyun. Parpadeé mientras colocaba una lente y me sentí molesto por no haber hecho nada a pesar de ser un hermano mayor y un tutor. No lo has llevado por el camino equivocado, ¿verdad? No lo necesitaba. La respuesta de Sung Yunyae me irritó y me mostró 2 libros. Fueron una guía para padres sobre cómo criar a sus hijos de la manera correcta y cómo escapar del síndrome del nido vacío. ¿Qué era esto? Leer es bueno para calmar la mente. ¿Qué pasa con esas opciones? No puede regalarme libros de autodesarrollo, novelas o poesía. Escogí la guía y pensé en cuándo podría irme. ¿Qué estaba tratando de hacer Yu-hyun? Llévame a casa. Quiero escapar. Podría salir de aquí si usara una habilidad de sigilo. Por supuesto, la habilidad no funcionaría para un cazador de clase S como Sung Yunyae. Podría salir si tan solo él se fuera, y lo miré mientras pasaba las páginas del libro. Vas a quedarte ahí todo el día. Eres demasiado ocioso para un líder de gremio. El líder del gremio está oficialmente conquistando una mazmorra en este momento. ¿Qué quieres para almorzar? Di lo que quieras comer. Quiero comerme los pasteles de arroz en una brocheta que se vendió en un snack bar frente a mi escuela primaria. Cerró hace 10 años. Lamento decir que el tiempo es demasiado corto para prepararlo para el almuerzo, pero estará listo para la cena.
El tipo estaba loco. Está bien, no pienses en molestar a inocentes. Realmente dijo algo, así que tal vez debería haber pedido pescado crudo capturado por el líder del gremio Seseong. Aunque no me gustaba mucho el pescado crudo, podría escapar mientras él iba a pescar. Por supuesto, Sung Yunyae negaría una solicitud tan obvia diciendo cosas sobre las conquistas de mazmorras. Dado que el líder del gremio Seseong estaba demasiado inactivo, me llevó aquí y allá, y vi cuántas instalaciones convenientes tenía el edificio Seseong como resultado. ¿Qué haría yo con tal conocimiento? Los cazadores de clase alta encontraron inconveniente el uso de instalaciones externas, ya que ni siquiera podían cortarse el cabello fácilmente debido a la diferencia en la durabilidad física. Si bien su cabello no era tan duro como los alambres de metal, se necesitaba más fuerza para cortarlo, por lo que había una peluquería especializada ya que no podían teñirse ni rizar su cabello de la manera habitual. Había escuchado que Yu-Hyun no podía cuidar su cabello hasta que pudiera controlar sus habilidades de resistencia al fuego. Como su cuerpo era a prueba de fuego, ni siquiera podía alisar su cabello ligeramente rizado. Está bien andar así. Puedo controlar lo que sale de este edificio, así que no te preocupes. Pensé en eso ya que muchos ojos nos miraban, pero no tenía que preocuparme por eso. Ya existía un área de reproducción para Cometa en preparación para su crecimiento. Era lo suficientemente ancho para que una hembra de dragón con alas de espina completamente desarrollada residiera cómodamente, y un lado completo consistía en una ventana que podía abrirse para que Cometa saliera volando. Sung Yunyae me dijo que el ejercicio moderado era imprescindible para la salud, me buscó un entrenador y me hizo un simple chequeo físico. Me negué con todo mi corazón a su oferta de un examen específico, pero tomaron una muestra de sangre. Estoy bien, sabes que no soy tan mayor. No tuve problemas de salud hasta los 30, salvo algunas lesiones físicas. Para mi sorpresa, los pasteles de arroz ensartados salieron con otros platos para la cena. En realidad no buscaste al dueño de ese snack bar para hacer esto, ¿verdad? Afortunadamente, la pareja aún gozaba de buena salud. Sung Yunyae habló después de tomar una foto como evidencia de que yo estaba comiendo bien, la cual, luego, le envió a Yu-Hyun como prometió. Era bueno saber que estaban en buenos términos, pero ¿por qué hacer todo esto cuando sabes que no lo había dicho literalmente? No hay razón para no hacer algo que pueda. No fue tan difícil, anímate, podría renunciar a mi contrato. No me importaba si eso pasaba, pero no podía dejar que Yu-Hyun se preocupara. Le di de comer a Chirpie piedras mágicas mientras trataba de componer mi rostro. No podría Chirpie teletransportarme con él. Esperaba que pudiera intentarlo. ¿Hay alguna noticia sobre mi hermano? Decidí no decir una palabra sobre el trabajo. Tendré malestar estomacal por la curiosidad y la preocupación. Prepararé un medicamento digestivo. Déjame al menos llamarlo por teléfono. Me quitaron el teléfono cuando traté de llamar a Noah y Myung-woo. Me sentí como si estuviera en prisión, y apenas pude recuperar mi teléfono después de quejarme de que me asfixiaban aquí. Yu-Hyun tomó mi llamada. Yu-Hyun, no puedes enviarme a casa si prometo quedarme quieto. Descansaré y pospondré la aventura de Noah tanto como sea posible. No, quédate ahí un poco más. Oye, no estás tratando de hacer algo peligroso, ¿verdad? Mi hermano se rió suavemente de mi pregunta. No te preocupes, nada me pone en peligro fuera de una mazmorra. Eso era cierto, ya que Yu-Hyun no podía ser lastimado a menos que los cazadores al nivel de Sung Yunyae y Riet lo intentaran. Mientras que otros dos nacidos clase S no aparecerán sin previo aviso, e incluso si lo hicieran, Yu-Hyun podría protegerse a sí mismo. No hagas tonterías y come bien. Ve a casa temprano. ¿Estás afuera? Sí, me iré a casa pronto. Está bien, sácame de aquí lo más rápido que puedas. Si logras portarte bien. Así es como le hablas a tu hermano mayor. Sin embargo, su voz me consoló y Sung Yunyae me quitó el teléfono después de que terminó nuestra conversación. El horario de hoy termina después de una caminata ligera, lavarse y asegurarse de dormir. Me pidió que durmieras antes de las 11, ¿necesitas una canción de cuna? No.
Eso era algo que me mantendría despierto, y una visita inesperada llegó esa noche. Chirp. Ven aquí, Chirpie. Levanté a Chirpie que estaba rodando alrededor de la gran cama como esperaba, al igual que en el hotel en Hong Kong, a Chirpie parecía gustarle mirar lugares extraños. Realmente tenía curiosidad por las cosas mostradas en su hábito de ver televisión. Estoy agradecido de que al menos lo estés disfrutando. Chirp. Tu padre no podrá dormir esta noche. Mi entorno era excepcional y no tuve problemas para dormir en lugares nuevos. La cena había sido agradable, el paseo agradable, el baño lujoso con sales de baño que nunca había visto antes. Sin embargo, solo faltaba una cosa. Es vergonzoso, Yu-hyun, pero no puedo dormir sin ti. Maldita sea, realmente no quería dormir. ¿Cuándo volverá a la normalidad mi resistencia al miedo? No es el momento ahora. La desventaja se prolongó lo suficiente, tal vez debido al efecto de habilidad de ataque duplicado. ¿Por qué no puedo ver la televisión? Participaba en un retiro en el templo. Se podía ver la televisión incluso en la cárcel, e incluso si se hacía para asegurarme de que no podía ver las noticias tenía que pasar la noche despierto sin nada que hacer. Oye, Chirpie, al menos deberías dormir. Golpeé una almohada grande para hacer un nicho para colocar al pollito. Aunque no tenía pensamientos de dormir, también subí a la cama y me apoyé en las almohadas. La cama era lo suficientemente bonita para que me durmiera y pensé en sentarme en una silla. Realmente me quedaré dormido si apago las luces, pero es demasiado brillante para ti, ¿verdad? Chirp. Debería cambiar a iluminación indirecta. ¿Dónde estaba el mando a distancia? El mando a distancia para la iluminación. Aquí. Oh, gracias. Era la voz de Yu-hyun, y sus manos familiares agarraron mi muñeca mientras me congelaba sin poder responder. Todo está bien, no te haré daño. Es difícil para mí aparecer así sin un catalizador, así que no podré hacer mucho. No te preocupes, no podía darme la vuelta y Chirpie bajó de la almohada a mi regazo. Tu apariencia. Como este mundo me rechaza, tengo que pedir prestada la ayuda de alguien que pertenece a este mundo. Puedo entrar fácilmente si vengo como tu ser más amado en quien más piensas. Era el adicto al deber filial que había aparecido tomando prestado el cadáver de Jung Kyung-soo y el sucesor de Dharma. Pensé que se pondría en contacto conmigo, pero tenía que ser ahora. No es demasiado tarde para visitar sin preguntar primero. Los sueños llegan por la noche y yo podría haber venido antes. Pero él había estado a tu lado todo el tiempo recientemente, Jung, y si la misma persona está a tu lado, la posibilidad de que me rechaces aumenta porque parezco más falso. El que me llamara Jung con calma me asustó, pero parecía querer decir que no había podido aparecer porque yo había estado durmiendo en la misma habitación que Yu-hyun. Los sueños vienen de noche, La habilidad de este adicto tenía que ser alucinante al considerar que el cadáver de Jung Kyung-soo había tomado una forma diferente para cada persona y las características de la mazmorra. No era bueno para mi salud mental. Entonces, ¿has decidido qué apostar? Miré a Chirpie mientras hablaba. Si bien no podía ignorarlo, no tuve las agallas para volver la cabeza. Ojalá desapareciera después de terminar lo que había venido a hacer aquí. Ah, Jung. Eso es. Maldita sea, ¿por qué sigue llamándome así? Vas a seguir negándote a mirarme. Deberías mirar a los ojos a la persona con la que estás hablando. No necesito tratar a alguien en la piel de otro humano. Eso es decepcionante. Luego sonrió y recordé la llamada telefónica de la noche. Giré la cabeza mientras frotaba las suaves plumas del polluelo con la punta de mis dedos. Estaba de pie junto a la cama y se inclinaba hacia mí. Una versión mayor de mi hermano me sonreía. No me mires así, la única vez que me sonrió fue cuando te vi, di lo que necesites decir rápido y vete. Pensemos en otras cosas, ya es hora de que salgan Yerim y Peace, y esperaba que estuvieran bien. Nunca habían trabajado como pareja antes y tenía curiosidad por saber cómo les fue. Sus atributos eran incompatibles ya que a Peace no le gustaba cómo Yerim seguía molestándolo durante su primer encuentro. Espero que no peleen y salgan de la mazmorra más pronto que antes. Estoy interesado en ti, Jung.
El adicto con la cara de Yu-Hyun habló, y sus ojos sonrientes eran más oscuros que los de Yu-Hyun ahora. Se veían aún más diferentes ya que uno de ellos era rojo hoy en día. De repente me sentí extraño. Si bien Yu-Hyun era la misma persona, ya se estaba volviendo diferente poco a poco. Su conjunto de habilidades se volverá diferente, ya que Irin existe, y también aparecerán habilidades a través de elementos que habían desaparecido y ya no se podían obtener, como las lágrimas de la ballena blanca. Aunque todavía es mi hermano menor. Traté de examinar lo más de cerca posible lo que había sucedido en este mundo. Aunque no pude saberlo todo, logré encontrar un poco sobre ti. ¿Hasta dónde lo sabía? Tragué saliva mientras el chico me miraba con ojos interesados. Me tranquilicé ya que esa expresión a esa edad no era algo que hubiera visto antes. Eres un criador que logró amar y criar una clase S nata. ¿Qué pasa con eso? Eso sucede a veces. ¿Conoce solo el título de criador o también descubrió el título de criador perfecto? Este último sería preocupante, sería un obstáculo si supiera sobre los efectos de las palabras clave. Solo que es muy raro. Solo aquí, en el quinto. El tipo continuó hablando mientras tiraba de mi muñeca hacia él, y aunque había mencionado que era débil, parecía que era más fuerte que yo. El título de criador no apareció en el primer, segundo, tercer, cuarto y otros lugares. Aunque los criadores que han criado a aquellos por debajo de las clases S son comunes. El tipo susurró que un criador que logró elevar una clase S salió solo de aquí. El quinto origen, el árbol que nieva y el espacio al que pertenecía nuestro mundo. Si bien puede ser pura coincidencia dado que el número es tan pequeño, puede ser relevante para el origen. Entonces, Jung, hagamos un trato. ¿Un trato? Sí, entrégate a mí. Hay demasiados en fila. Ve hasta el final y deja de decir tonterías. Si bien yo era un ser humano y no un elemento, y Yu-Hyun sería el primero, y Sung Yunie el segundo, a pesar de llamarse a sí mismo primero, muchos vendrían a hacer su reclamo. La casa de subastas había sido un buen ejemplo. No es necesario trabajar tan duro en algo que puede fallar. Salvaré a los que quieras sacar si te entregas a mí. ¿Qué te parece? Dijiste que no podías sacarlos si las clases S no estaban cerca de las clases SS. Afortunadamente, la mayoría de los que te preocupan parecen ser clases S. E incluso si no lo son, no es imposible rescatarlos. Si bien el precio es alto, incluso los inmorales sacan de un mundo condenado a quienes podrían ser útiles. Había dicho que el herrero sería uno de los rescatados si este mundo era aniquilado. Estaba hablando de Myongwoo, eso significaba que al menos estaba a salvo. Entonces, Jung, ¿qué te parece? Puedo tomar hasta 10 clases S y 1 o 2 clases A. Estoy trabajando mucho por esto y pagaré el precio. 10 clases S incluirían a todos bajo mi cuidado. No estaban interesados en destruir mundos. Se convertirá en una hazaña más fácil si sacas a la gente de esa manera. Si fuera fácil de hacer, siempre haría un trato. Por lo general son 2 como máximo, y por eso intentamos convencer a las clases S natas. Añadió algunas palabras más con una expresión burlona. Estamos divididos en gran parte en 2 grupos. 2. Un grupo está formado por buenos niños que trabajan para que los mundos se traguen. El otro grupo siente curiosidad por saber cómo acabarán las cosas. Un lado ayudó al origen a tragarse mundos y el otro lado que quería saber qué sucedió después de que el origen se tragara todos los mundos. El tipo que estaba frente a mí era, sin duda, del último. Ahora que lo pienso, él había estado interesado en Yu-Hyun diciendo cosas sobre las hadas. No había estado interesado en destruir el mundo diciendo que su seguridad era más importante. Hagamos un contrato, Jung. Un plato blanco brillante apareció frente a mí, y sería un contrato de clase L como ese incidente de Dharma. Como no tenía el efecto de habilidad duplicado para los tipos de dragones malditos, no escaparía de este. Si bien no puedo sacarte con mi poder ya que eres una clase F, te cuidaré tanto como pueda. Si bien los criadores para las clases S ya son raros, nunca había logrado hacer un contrato con uno, ya que la mayoría de ellos ya habían muerto cuando los descubrí.
Sorprendentemente, has logrado combinar esa piedra en tu pecho. De un vistazo pensé que fallarías, pero ahora es estable. Tengo curiosidad por saber qué monstruo saldrá de él. Ese fue un comentario motivador ya que el fragmento de Sung Yunyae parecía haber hecho su trabajo. Estoy cediendo mucho ante ti ya que eres extremadamente raro. Está cediendo mucho. Si bien no confiaba en él, no pude evitar escucharlo. No estaba claro si podríamos proteger este mundo, pero si podrían estar sanos y salvos gracias a mí. No podría posponer mi respuesta. Quería hacer el contrato cuando no había esperanzas, pero él no cedería tan lejos. Sin embargo, puede ser posible si casos como el mío fueran tan raros. Pediría un período de gracia de 5 años. Chirp. Fue entonces que Chirpie voló con todas sus fuerzas y soltó contrato después de saltar sorprendentemente alto. Oye. Esa era una superficie realmente dura. Sostuve al polluelo pero agitó sus alas como si no sintiera ningún dolor. Chirp, chirp, chirp. Cálmate, te harás daño. Chirp. ¿Qué es eso? Él, que tenía la cara de Yu-Hyun, me preguntó mientras inclinaba la cabeza como si acabara de ver a Chirpie por primera vez. Había estado en mi regazo todo este tiempo donde él podía verlo. Él ya estaba alcanzando a Chirpie, y mientras yo trataba de dar un paso atrás escondiéndola en mis brazos, el agarrar mi muñeca me hizo fallar. No lo toques. Chirp. Creo que lo he visto en alguna parte. Dámelo por un momento, Jung. Deja de llamarme Jung y piérdete. El tipo que miró a Chirpie como si fuera a diseccionarla no era mi hermano. Torcí mi muñeca y me eché hacia atrás tanto como pude. Había estado doblando la rodilla para patearlo cuando una cadena dorada atravesó la puerta con un fuerte estruendo. La cadena atravesó su costado como una lanza y lo empujó hacia el final de la habitación con el poder restante. También me habían arrastrado hasta la mitad, pero un brazo alrededor de mi cintura me detuvo. Yu-Hyun. Instintivamente grité ante el chorro de sangre a pesar de saber que no era mi hermano. Mientras estaba atónito, el tipo con la cara de mi hermano miró la cadena incrustada en su costado con una expresión tranquila. Luna creciente. Lo reconoce, quizás estaba familiarizado con la luna creciente. Levantó la cabeza para mirar a Sung Yunyae, el dueño de la cadena. ¿Quién es usted? El dueño de esta casa. Si bien eso no era una mentira, no era el punto. Chirpie, que se había bajado de la cama, se me acercó y volví a mirarlo después de comprobar si estaba bien. Sabía que él no era Yu-Hyun, pero quería quitarme los lentes. Los anteojos habrían facilitado las cosas. No sabes lo de la luna creciente. De todos modos, Jung. Dije que no me llames así, bastardo. Es más fácil para mí permanecer en esta forma si somos hermanos. Aceptarás el contrato. Eso es. No deberías ir tras cosas que ya tienen dueño. La voz de Sung Yunyae bloqueó mis palabras. Aunque hice la vista gorda con An Yu-Hyun porque no podías dejarlo ir, no permitiré otro. ¿Qué hay de hacer la vista gorda? No soy tuyo. De todos modos, mi hermano sería la prioridad, incluso si fuera el caso. ¿Por qué se estaba yendo por la borda? Date la vuelta si no puedes mirar. Sung Yunyae habló mientras la cadena se movía y las puntas de sus dedos brillaban con una tenue luz. Me mordí los labios y volví la mirada hacia abajo. El sonido no era tan fuerte y escuché algo arder. No era carne quemada, sino paredes y muebles. Inconscientemente agarré el brazo que me sujetaba con fuerza antes de levantar la cabeza. Vi algo con forma de medusa grande donde todo estaba quemado. La cosa débil sacudió lentamente su cuerpo. Piensa cuidadosamente, no daré un paso atrás fácilmente si te niegas. Desapareció, y Sung Yunyae me miró mientras yo dejaba escapar un suspiro. Va a salir una bestia de esa piedra en tu pecho. Cuanto había escuchado, no era mi habitación. Has venido tan tarde sabiendo que un visitante no invitado vino a mi habitación. No es esto contra el contrato. Realmente no eres sincero. Expresé mi insatisfacción mientras trataba de hacer que me soltara, pero no se movió como siempre. Pensé que me impondría como el día en que se rompió la mazmorra, pero todavía no se sentía como una amenaza.
Solo tenía algunos escalofríos que podía ignorar, habiéndome acostumbrado a ellos. Es una pena que pienses así, me responsabilizaré de mi actitud poco sincera y le diré a tu hermano lo que pasó aquí. La gente puede llegar tarde. Dejemos esto en el pasado, ya que no pasó nada. No quería que Yu-hyun se enterara de esto, especialmente sobre el trato que me ofreció la medusa. Iba a ocultar el hecho siempre y cuando Sung Yunyae mantuviera la boca cerrada. No hubo muchas cosas que no se pudieron dejar en el pasado porque no pasó nada. Los escuchaste. Ignoraré la invasión de la privacidad si finges no habernos escuchado. Te dije antes que esperaría un día después de que te escondieras. La mirada de Sung Yunyae fue hacia donde había estado la medusa. Escapar así no cuenta. No voy a escapar. Entonces, ¿qué crees que es esto, Yo-jin? Tratando de ser un sacrificio. Debe haber escuchado no solo sobre la piedra sino también sobre el contrato. La medusa había tomado la misma forma frente a Sung Yunyae. No podía adivinar cuánto había escuchado. No firmé el contrato y nunca lo hice. Iba a negociar un poco por si acaso. Fue una pena ignorarlo cuando el chico estaba interesado en mí, y sería mucho mejor obtener información y otras cosas actuando como si fuera a firmar. Además, hacer el contrato no sería una mala elección si las cosas salieran mal, ya que no todos teníamos que morir. ¿De qué más tienes curiosidad? Criador, eso es común y debes haber oído hablar de ello al menos una vez. Esas clases natas son raras y no criadoras, pero Sung Yunyae sabría sobre el título de criador. Soy un poco especial desde que crié a Yu-hyun. Iba a contarte sobre la piedra y como has oído, puedo crear una bestia combinando piedras de maná. Había sido la habilidad de ese lagarto Dharma. Le dije a Sung Yunyae que había tenido suerte de obtener la habilidad ya que lo derroté con la ayuda de los administradores del sistema. Fue un alivio que la medusa hubiera dicho solo cosas que yo podía suavizar, excepto que adoptó la forma de mi hermano. Sung Yunyae parecía saber que la medusa había tomado la forma de Yu-hyun cuando me dijo que mirara a otra parte. Sin embargo, no sabía si lo había adivinado porque me llamó Yungo por haberlo visto él mismo. Sung Yunyae se dio cuenta de que Yu-hyun era mayor. Sería difícil relacionarlo con mi regreso incluso si hubiera visto la forma. ¿Cómo debería responder si me hacía esa pregunta? Debería decirle que era una visión de mi hermano menor envejeciendo sin despertar y que se veía así porque quería ese futuro para él. Había estado pensando en todas esas cosas cuando Sung Yunyae me quitó la parte superior de mi pijama. ¿Qué estás haciendo? Se quedó mirando la herida y puso su mano sobre ella. ¿Por qué Sung Yunyae lo tocaba de nuevo cuando lo había comprobado antes? Se siente diferente a antes. No tiene nada que ver contigo, si ha cambiado. Decir que es irrelevante para mí. A pesar de no poder sentir claramente el maná de otras personas sin la habilidad del maestro con mis estadísticas actuales, sentí el movimiento mental. Sin embargo, sentí las sensaciones de maná en mi herida moviéndose como si estuviera investigando mientras lo veía con mis propios ojos. La piedra de maná absorbió el maná de Sung Yunyae mientras se desbordaba un poco. Es similar al mío. ¿Qué pasó? Es solo tu ego sobreinflado. Sentí que mi cuerpo se estremecía un poco y mi maná disminuyó mucho a pesar de no usar ninguna habilidad. Ha usado la piedra mi propio maná para tragar el maná de Sung Yunyae. Seguí hablando después de beber una poción. Esta es una combinación de una piedra draconiana clase SS y la piedra Dharma de clase no especificada. ¿Por qué tocas una piedra al menos en una clase SSS? Sé que eres poderoso, pero... Solo soy una clase S. Pido disculpas por traspasar mis límites. Suéltame si lo sabes. Podría reclamar la propiedad al saber que su fragmento se ha utilizado para pegar las cosas en esta piedra, y yo nunca daría ni el 1% de esto. Si fue la habilidad de Dharma, la herida de ese tipo en su mano era el rastro de haber hecho una bestia. Está poniendo la piedra en su pecho porque la habilidad se vuelve más efectiva a medida que la piedra está más cerca del corazón. Habría hecho todo lo posible para tener éxito ya que las piedras eran de una clase que no podría volver a obtener. Comprueba tus respuestas tú mismo mientras espero en silencio.
No necesitaba hablar y pensé que Sung Yunyae no debió haber notado la forma de Yu-hyun por la falta de preguntas. Sung Yunyae me dio la vuelta o me levantó para ser más exactos. Estábamos demasiado cerca, pero su mirada atravesó mi espalda. Me estremecí cuando él estaba a mis espaldas conmigo sin poder protegerme, y me sentí como el personaje principal de una película de terror que estaba siendo perseguida. No está aquí. Su mano tocó donde estaría el corazón detrás de mi espalda, e instintivamente tragué saliva. Solo necesitas colocar la piedra después de abrirte el cuerpo. ¿De verdad lo crees? Le respondí como si estuviera diciendo tonterías, pero ahora que lo pienso, puede ser posible. Mi cuerpo había aceptado la primera piedra sin ningún problema, y la combinación de la segunda piedra había sido el problema. Debería haber tenido que usar la habilidad al colocar el segundo por la fuerza después del primero y me preguntaba si podría negarme. ¿Qué pasaría si pongo uno y rechazo el segundo? Si bien hay muchas piedras de clase S, no vale la pena ponerlas aquí. La mano presionando ligeramente mi espalda se movió hacia arriba para tocar mi hombro. Creo que este sería un buen lugar. ¿Tienes alguna preferencia por las piedras? Sung Yunyae habló como si me cortara el hombro para colocar la piedra ahora. Su voluntad de experimentar fue excepcional. No puedo hacer dos a la vez porque mi cuerpo es una clase F débil. No lo sabes hasta que lo intentas. No quiero y trae al menos una clase de SS si quieres intentarlo. No aceptaré una clase S. Es una pérdida de espacio físico cuando mi cuerpo no es tan grande. Debería engordarte. Sung Yunyae habló como si fuera un cerdo o un ganso. Preferiría que me liberaras sin usar ningún producto químico. Reservaré el lugar sobre tu corazón de tu espalda. No puedes dárselo a otros. Si pagas el precio, y dado que el lugar sería uno de los más efectivos, la calidad de las piedras debería ser asombrosa. Llevaría mucho tiempo encontrar dos o más piedras tipo dragón clase SS y le haría pagar el precio durante ese tiempo por la reserva. Chirp. Sung Yunyae levantó al polluelo que se balanceaba a sus pies y ajustó su agarre sobre mí para volverse hacia la puerta rota. Puedo dormir aquí ya que la cama está bien. Podía oler que algo se había quemado y recordé que este olor puede no ser bueno para la salud. Necesitaría moverme por Chirpie, al menos. Sung Yunyae abrió la boca después de salir de la habitación, abrazándonos a mí y a Chirpie. Podría saber si tuve algo que ver con que la pueda de esa bestia se completara. Dije que no. Si bien mi respuesta fue firme, estaba nervioso porque la bestia se vería afectada por las piedras en las que se basaba. Si tomara una forma de bestia, el fragmento de Sung Yunyae no se destacaría tanto. La piedra de clase SS y Dharma eran ambas draconianas y eso significa que la bestia probablemente estará cerca de la forma humana. Saldría algo parecido a Sung Yunyae. Querría matarlo si se parecía a Dharma, y la única opción que quedaba era el draconiano de la clase SS. Le deseé lo mejor. Asterisco asterisco asterisco. ¿Por qué no es posible? Le pedí a Sung Yunyae que me llevara a un calabozo cercano de clase baja cuando saliera el sol al día siguiente para encontrarme con las personas inmorales. Sin embargo, se negó sin dudarlo. El contrato que tengo con tu hermano sobre el artículo tiene una prohibición de actividades al aire libre. Incluso los perros salen a caminar todos los días. Si bien había un gran jardín en la azotea, estaba dentro del edificio. Pensé que podría salir con un corazón ligero después de que volvieran mis niveles de resistencia al miedo, pero ahora tenía prohibido salir. Viste a esa medusa visitarme ayer. Tenemos que pensar en una contramedida. También escuché que no era fácil aparecer así y que no podía hacerte daño. Ven a mi habitación siempre que te sientas ansioso, ya que está abierta. No necesito eso. Tendría que pedirle a mi hermano que me lo permita ya que el contrato no me deja salir. Llamé a Yu-hyun después de recuperar mi teléfono pero no respondió. ¿Por qué no habla por teléfono por la mañana? ¿Sabes lo que está haciendo mi hermano? Eso también está prohibido por el contrato. Maldita sea. Tendría que salir usando la habilidad de sigilo y correr cuando Sung Yunyae saliera. Sinceramente esperaba que se pusiera a trabajar.
Sin embargo, el líder del gremio Seseong no estaba ocupado ya que nuevamente pretendía estar conquistando una mazmorra. Había estado trabajando un poco, lo que la gente le planteó ya que no se movía ni un centímetro. Estuve atrapado hasta el almuerzo cuando Song Taewon me visitó con una pequeña jaula que sostenía la serpiente joya. La cazadora Riet pidió que el señor An Yo-jin que se encargara de ello, y el líder del gremio Jaeyon estuvo de acuerdo. Yu-hyun lo hizo. ¿Sabes dónde está y qué está haciendo ahora? Aunque todavía se está moviendo como el cazador Kim Min-yui, no puedo decirte en detalle. Me dijo que te dijera que entrenes a la serpiente joya si estás aburrido. Dijo que dado que es diurna y pequeña, no requeriría mucho esfuerzo. Envió una serpiente joya ya que Cometa era nocturno y Blue y los unicornios estaban llenos de vigor. Me estaba diciendo que no pensara en él y cuidara de los monstruos. Si bien no me gustó la situación, recibí el token del propietario. Song Taewon puso la jaula sobre la mesa y abrió la puerta. Una pequeña serpiente de ojos dorados, similar a su dueño, que parecía tallada en un rubí, asomó la cabeza. Pude ver su cuerpo rojo cambiar a violeta, rosa, azul bajo la luz. Eres Velare, ¿verdad? Gis. La serpiente joya me miró en respuesta a que dijera su nombre, y el tablero de mensajes sobre el efecto criador se disparó. Usé la habilidad de brote prometedor en Velare. Especie de serpientes fantástica de segunda clase serpiente joya roja bebé Velare. Estadísticas actuales clase D. Posible clase de estadísticas @S. Habilidad inicial optimizada. Armamento de joya SS obtiene después del crecimiento colmillos tóxicos A obtenidos. Refuerzo de escala B obtiene después del crecimiento resistencia al veneno B obtenida. Crece al ingerir cierto tipo de joya por encima de cierta cantidad. Colmillos tóxicos y resistencia al veneno eran habilidades comunes para una serpiente venenosa. Sin embargo, armamento de joya era algo que había visto por primera vez. ¿Significaba eso que podía convertir su cuerpo en un arma? Entonces, es por eso que Riet me pidió que criara a Velare cuando no necesita una bestia para montar. Si una clase S usa una habilidad de armamento de clase SS, eso significa que el arma será al menos de una clase SS. Dado que era una serpiente, probablemente se convertiría en una espada o una lanza. Como Riet usaba espadas, querría esta bestia. Yu-hyun también usa una espada. Puedo conseguirle uno. Mientras está Myung-woo, pero no sabía cuándo podría hacer un arma de clase SS. Criaría una serpiente joya para Yu-hyun día y noche hasta que pudiera usarse. No podía robar esta ya que no tenía una habilidad de resistencia a las llamas. Chirp. El polluelo se acercó a la serpiente joya mientras caminaba sobre la mesa. Gis. Velare se lanzó sobre Chirpie en un instante. Oye. Mientras Song Taewon agarró rápidamente a la serpiente, ya había mordido al polluelo en el pecho. La velocidad a la que se lanzó fue tremenda, pero como era solo un bebé con dientes pequeños y yo podía desintoxicar el veneno, extendí la mano para cubrir al polluelo con mis manos. No tire. Separarlos por la fuerza profundizará la herida. Primero necesitaba sacar una poción, pero fue entonces cuando el polluelo agitó sus alas y se tiró sobre su pecho con la serpiente a cuestas. Chirp. Comenzó a presionar hacia abajo sobre la cabeza de la serpiente, y el cuerpo del polluelo era mucho más grande que la cabeza de la serpiente. No era esto como presionar a alguien con una almohada de plumas. Se va a asfixiar. Chirp, chirp. Song Taewon soltó la mano que agarraba a la serpiente con sorpresa mientras el polluelo presionaba con confianza a la serpiente hacia abajo. El cuerpo rojo de la serpiente se retorció débilmente mientras yacía inerte. Jadee. Oye, perdónalo solo por esta vez. Velare iba a morir. Chirp. Chirpie se levantó como si me entendiera o pensara que el castigo era suficiente. Velare bajó la cabeza y gimió. Examiné dónde había mordido a Chirpie después de abrir la tapa de la poción, pero no pude ver ninguna herida. Los colmillos de la serpiente no habían podido alcanzar la carne debido a las plumas. Chirp. Bien, bien. Ganaste. Mi Chirpie luchó bien, pero deseaba que se llevaran mejor.